Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver este vídeo. Me llamo Juan Francisco Rodríguez y junto a Juan Manuel Rodríguez somos ambos los fundadores de Impassive Wealth. Básicamente Impassive Wealth es un método para invertir y para hacer que nuestros ahorros crezcan que hemos inventado y que os voy a presentar muy brevemente. Para más información podéis mandarnos un email a info@impassivewealth.com o visitar nuestro website impassivewealth.com. Sin más preámbulos, empezamos la presentación. Quiero que sea muy breve, a ver qué tal me sale. Primero, objetivos de una inversión. Primerísimo, neutralizar la inflación. Si nuestro dinero se erosiona por la inflación, pierde poder adquisitivo. Para ello necesitamos ganar como poco un 3-4%. Segundo objetivo, vencer a la inflación, tener cada vez más dinero, hacer que el dinero trabaje para nosotros tan duramente como nosotros hemos trabajado para obtenerlo. Para doblar la inflación, por ejemplo, necesitamos una rentabilidad aproximada del 6 al 8%. Tercer punto importante para lograr estos objetivos, minimizar gastos. Las comisiones de los bancos, los brokers, los gestores nos quitan rentabilidad y ese dinero pues se queda por el camino y no está en nuestro ahorro. Estas gráficas son simuladas, son con datos constantes de inflación y de rentabilidad. La línea roja sobre 40 años quiere ilustrar lo importantísimo que es la inflación. Un 1% de diferencia entre la línea sólida y la línea de puntos pues genera una pérdida económica considerable. 10.000 euros del año 1 pues necesitan ser 46.000 en el año 40 con una inflación del 4%. Las líneas azules reflejan más bien lo que nos puede dar una inversión. El interés compuesto hace que, digamos, una inversión al 8% se dispare de 10.000 a más de 200.000 euros. Sin embargo, una pérdida de un 1%, por ejemplo, porque el banco nos cobra una comisión, hace que la inversión al final se nos quede muy mermadita. Entonces hay que tener cuidado con los gastos. Lo veremos a continuación. Inversión activa e inversión pasiva es un debate constante en el mundo de los inversores. La inversión activa quiere superar la rentabilidad del mercado. El gestor dice: yo soy un experto, yo soy capaz de analizar empresas y de tomar decisiones muy buenas de inversión y entonces puedo superar la rentabilidad que da el propio mercado. Tiene unos gastos elevados, lógicamente, porque esos gestores expertos pues tienen que cobran y cobran bien. Pero muy pocos gestores superan a su índice. Es decir, una persona que invierte en compañías americanas, el índice típico es el Standard & Poor's 500, solo entre el 5 y el 10% de gestores superan ese índice. La inversión pasiva, sin embargo, se conforma con la rentabilidad que da el mercado. La bolsa tiende a subir porque el capitalismo aumenta la riqueza, cada vez hay más población, hay una tendencia al alza, por ejemplo, el mercado de renta variable, de acciones. Entonces la inversión pasiva se conforma con esa rentabilidad. Tiene unos gastos muy bajos de gestión porque lo que hace es replicar un índice, y replicar un índice lo puede hacer un programa de ordenador, porque hay unas reglas fijas de composición del índice. Cualquier índice, el IBEX 35, el FTSE 100, el S&P 500, todos son replicables con unos costes bajísimos. Y en unos pocos años el índice normalmente supera al fondo de gestión activa. Lo veremos también a continuación con ejemplos y gráficas. Por ejemplo, ahora aquí lo podemos ver, el índice, el Standard & Poor's 500, que está marcado en gris, tiene esa rentabilidad. Si el Standard & Poor's 500, eso es el rendimiento ideal total, para invertir en él necesitamos incurrir unos gastos. Si compramos un índice pasivo con un gasto del 0,25%, pues nos sale la línea azul. Pero si usamos un fondo activo con una comisión del 2%, que tiende a no superar el índice, nos sale una rentabilidad muy inferior en el periodo que se muestra aquí, que son básicamente 20 años. Entonces, en 20 años esa comisión activa se nos lleva el 40% de la rentabilidad. La pasiva se lleva solamente un 5%. Muy bien, entonces la inversión impasible es lo que estamos promocionando y hemos inventado y nos parece que es una forma fantástica de invertir.
Características principales. Es un diseño que funciona a largo plazo. No recomendamos a nadie que utilice el sistema si no va a invertir a 10 años o más. Está pensado para proteger el capital, es decir, para minimizar el riesgo y que no haya unas pérdidas elevadas a lo largo de la vida de la inversión. Mezcla ideas de la gestión pasiva y de la gestión activa. De la activa hace la asignación de activos y el rebalanceo matemático mensual, del que hablaremos luego, y que de la gestión pasiva toma el seguir la filosofía de indexarse, de usar fondos índice que son muy baratos. Las operaciones que se hacen en la cartera están dictadas por un algoritmo matemático y es un sistema que protege de las emociones que traicionan al inversor: el comprar caro, el seguir las burbujas, la euforia, la avaricia. Luego baja el mercado, entonces ahí entra el pánico, se vende barato. Esas emociones que traicionan al inversor se quitan al seguir unas órdenes que son totalmente diseñadas de forma matemática. ¿En qué consiste la inversión impasible? Pues cada uno de los activos en los que se invierte, luego veremos algún ejemplo, no se invierte al 100%, sino que se invierte parcialmente y tiene asignada una porción de liquidez, dinero. La liquidez no se conserva en forma de dinero, se invierte en activos de bajísimo riesgo, renta fija a cortísimo plazo, pero el riesgo es muchísimo menor que en la parte que sí se invierte en acciones. El algoritmo se puede aplicar a cualquier activo, no tienen por qué ser acciones y renta fija, pero bueno, nosotros hemos empezado usando índices bursátiles y la liquidez en renta fija a corto plazo. Cada mes el algoritmo nos dice qué acción debemos hacer. Puede ser acción de comprar, acción de vender o simplemente no hacer nada, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. El algoritmo siempre nos obliga a comprar más barato y a vender más caro que nuestra posición inicial. La posición inicial viene también determinada por el algoritmo, que nos dice en qué punto de entrada de proporción entre liquidez y activo tenemos que empezar. El método nos hemos dado cuenta, genera rentabilidad con volatilidad. Y desde luego del futuro pues podemos decir pocas cosas, pero que los mercados van a tener volatilidad es una cosa que está prácticamente garantizada. Pasamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, aplicar el algoritmo al IBEX 35. El IBEX 35 es un índice bastante mediocre. Vemos ahí en la figura, la zona gris es el índice. En un montón de años, desde el año 98, pues pasa de 10.000 a 17.000, que es realmente poco para todos esos años, ¿no? Aplicando el algoritmo, sin embargo, por el efecto de que la volatilidad genera rentabilidad con nuestro método, vemos que se obtiene una rentabilidad muchísimo mejor que la del propio índice, aunque el activo desde el principio al final no tenga un recorrido enorme, la volatilidad es capaz de ayudarnos a nosotros a generar una rentabilidad mucho más aceptable. Aquí tenemos otro ejemplo, es otro índice, el MSCI de pequeña capitalización europea. Lo mismo, usamos el gris para el índice. Y ahora la línea sólida es la suma de activos más liquidez y la línea punteada es solamente la liquidez. Entrando en el 98 al 50%, se ve que las caídas del índice se suavizan, las subidas también se suavizan, se adelantan las recuperaciones, es decir, se reduce la volatilidad, se recupera antes la inversión, y cuando hay una bajada y una caída, como se puede apreciar en esta zona, eso favorece al algoritmo, que adelanta al índice. Bueno, finalmente estaríamos con una rentabilidad un poquito más pequeña que el índice, pero con una inversión y con un riesgo muchísimo menor, porque no todo nuestro dinero está invertido en los activos más arriesgados. Aquí tenemos el mismo ejemplo. También distinguimos la liquidez es lo verde, los activos es lo azul. Los quesitos indican cómo la liquidez se va gastando y se va ampliando según se va vendiendo y según se va comprando. De media estamos invertidos un 53%, pero tenemos una rentabilidad no muy alejada de la del índice en sí, con lo cual menos riesgo, una rentabilidad muy similar, pues es una cosa muy interesante, pienso. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo ya con una cartera con muchos activos, donde hay activos de Norteamérica, Europa,
pequeña capitalización, pacífico, emergentes, REITs, que son activos inmobiliarios, metales preciosos, y luego la liquidez en nuestro método o en esta cartera para hacer un comparable del 40% está en bonos del gobierno a muy corto plazo. Entonces aquí vemos una línea verde, que es lo que se llama un buy and hold, es compro esa mezcla de activos, 100.000 euros, y me olvido de ellos. Ahí los dejo que suban y bajen y evolucionen. En este periodo, desde el año 98, pues llegamos desde 100.000 a 251.000 simplemente comprando y esperando. En la línea roja es un poquito más sofisticada, se hace un rebalanceo que consiste en devolver los porcentajes de cada activo a su composición tal cual como figura en este gráfico, una vez al año. Con esa técnica se reajusta, se vende lo que ha subido, se compra lo que ha bajado y se obtiene una rentabilidad un poco mayor, como se puede observar aquí. Sin embargo, nuestro método impasible pues gana a las dos anteriores y obtiene una rentabilidad muy aceptable del 7-17%, que cumple el objetivo más o menos de doblar a la inflación. Aquí tenemos la misma cartera, simplemente representada de otra manera. Aquí queremos representar que, por ejemplo, en una subida, lo gris es el índice, en una subida fuerte del índice, nuestro método se queda atrás. Luego en una caída y posterior subida se adelanta al propio índice. Y lo más interesante aquí es que la recuperación del valor en una de estas crisis gordas, esta es la del 2008, es mucho más rápida que la del índice en sí. Es decir, no nos ponemos tan nerviosos porque hay un bajón tan pronunciado, ¿vale? Ganamos menos en la subida, pero la bajada no es tan espectacular y luego nos recuperamos muy rápidamente, ¿no? Ahí vienen, en fin, las fechas y los valores. Aquí estamos ya analizando nuestro método comparado con competidores naturales. Tenemos los de antes, ¿no? El buy and hold, compro y me olvido, el compro y rebalanceo una vez al año, o sea, son la verde y la roja. La gris es una media ponderada de los fondos mixtos agresivos en euros que se comercializan en España. Como vemos, es simplemente un buy and hold por el efecto de las comisiones. En el periodo desde el 98 a 2015 le pega una paliza tremenda a los fondos mixtos agresivos de gestión activa. Y en Passive Wealth, pues de 189.000 euros a 324.000 es una diferencia desde luego sustancial, ¿no? Todo esto lógicamente a largo plazo, como hemos dicho antes, menos de 10 años, no creemos que el método no dan una ventaja, tiene que ser largo plazo, a la fuerza. Otra comparación, esta es un descubrimiento que hicimos que es bastante chocante. Buscando en Morningstar, en España se comercializan 1.497 fondos mixtos. Comparamos con fondos mixtos porque en Passive Wealth, al usar la liquidez en renta fija y los activos en renta variable, no deja de ser de alguna manera un fondo mixto. Entonces, mirando los últimos 10 años y haciendo un backtesting con cómo se han comportado los índices de la cartera que hemos visto antes, si hubiéramos puesto en marcha en Passive Wealth con esa cartera y la comparáramos con todos los otros fondos mixtos que hay en España, hubiésemos quedado en tercera posición con un 6,86%. Y además sería el primero de los fondos españoles, porque los dos que lo han hecho mejor son fondos que están domiciliados fuera de España. O sea, pensamos que este descubrimiento es realmente chocante y sorprendente, y una de las causas es pues eso, las comisiones que en 10 años van quitando un poquitín cada año, y por virtud del interés compuesto eso se nota muchísimo.
la estrategia de buy, hold and rebalance, la de rebalancear una vez al año, queda en la posición 22 de 1497, simplemente haciendo una compra de esos activos índices, y una vez al año, el día que tú prefieras hacer el rebalanceo, que es una operación relativamente sencilla, ya quedas el número 22 de casi 1500. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado la presentación y muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta pronto.